El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. Distopía y el fin del mundo. En esta ocasión hablaremos de mundos distópicos, finales del todo y, por qué no, desastres naturales. Los libros que traemos están seleccionados para aquellos que deseen ver mundos ardiendo, personas pereciendo y la cualidad nata en la humanidad, el horror. Para los que no lo sepan, este mes está dedicado a las escritoras, así que cada libro está escrito por una mujer. Esperamos les atrapen y no olviden darse una vuelta por nuestro blog, donde continuamente subimos reseñas sin spoilers, para que sientan a través de nuestras experiencias si es un libro que les atrae o no. ¡Comenzamos! Hola, soy Mary. Aquí las recomendaciones. La primera de ellas es Distancia de Rescate, de Samantha Schweblin. El campo ha cambiado frente a nuestros ojos, sin que nadie se diera cuenta. Y quizá no se trate solo de sequías y herbicidas. Quizá se trate del hilo vital y filoso que nos ata a nuestros hijos y del veneno que echamos sobre ellos. Nada es un cliché cuando finalmente sucede. La segunda recomendación es El año del diluvio, de Margaret Atwood. Las predicciones de Adán 1, afable líder de los jardineros de Dios, se han hecho realidad, y el diluvio seco ha asolado el planeta y parece haber acabado con toda traza de vida humana. Solo 2 mujeres parecen haber sobrevivido a la gran catástrofe natural. Toby, que se ha atrincherado en un balneario de lujo, y Ren, una joven artista de trapecio encerrada en colas y escamas, un distinguido club donde trabajan las chicas guarras más limpias de la ciudad. Y mientras Toby y Ren deciden cuál será su siguiente paso en el mundo exterior, campan a sus anchas los gobernantes corruptos y proliferan las nuevas especies transgénicas que amenazan con destruirlo todo. La tercera recomendación es La parábola del sembrador, de Octavia E. Butler. Cuando el cambio climático global y las crisis económicas conducen al caos social a principios de la década de 2020, California se llena de peligros, desde la escasez generalizada de agua hasta las masas de vagabundos que harán cualquier cosa para sobrevivir otro día más. Lauren Olamina
una joven adolescente de 15 años, vive dentro de una comunidad cerrada con su padre, un predicador, su familia y sus vecinos, relativamente protegida de la anarquía circundante. En una sociedad donde cualquier vulnerabilidad es un riesgo, ella sufre de hiperempatía, una sensibilidad debilitante hacia las emociones de los demás. Precoz y lúcida, Lauren debe hacer oír su voz para proteger a sus seres queridos de los desastres inminentes que su pequeña comunidad ignora obstinadamente. Pero lo que comienza como una lucha por la supervivencia pronto conduce al nacimiento de una nueva fe y a una sorprendente visión del destino humano. Comenzamos el capítulo 3 del libro Un viejo que leía novelas de amor. Capítulo 3. Antonio José Bolívar Proaño sabía leer, pero no escribir. A lo sumo, conseguía garrapatear su nombre cuando debía firmar algún papel oficial. Por ejemplo, en época de elecciones, pero como tales sucesos ocurrían muy esporádicamente, casi lo había olvidado. Leía lentamente, juntando las sílabas, murmurándolas a media voz como si las paladeara, y al tener dominada la palabra entera, la repetía de un viaje. Luego hacía lo mismo con la frase completa, y de esa manera se apropiaba de los sentimientos e ideas plasmados en las páginas. Cuando un pasaje le agradaba especialmente, lo repetía muchas veces, todas las que estimara necesarias, para descubrir cuán hermoso podía ser también el lenguaje humano. Leía con ayuda de una lupa, la segunda de sus pertenencias queridas. La primera era la dentadura postiza. Habitaba una choza de cañas de unos 10 metros cuadrados, en los que ordenaba el escaso mobiliario, la hamaca de yute, el cajón cervecero, sosteniendo la hornilla de queroseno, y una mesa alta, muy alta, porque cuando sintió por primera vez dolores en la espalda, supo que los años se le echaban encima y decidió sentarse lo menos posible. Construyó entonces la mesa de patas largas que le servía para comer de pie y para leer sus novelas de amor. La choza estaba protegida por una techumbre de paja tejida y tenía una ventana abierta al río. Frente a ella se arrimaba la alta mesa. Junto a la puerta colgaba una deshilachada toalla y la barra de jabón renovada 2 veces al año. Se trataba de un buen jabón con penetrante olor a sebo y lavaba bien la ropa, los platos, los tiestos de cocina, el cabello y el cuerpo. En un muro
a los pies de la hamaca, colgaba un retrato retocado por un artista serrano, y en él se veía a una pareja joven. El hombre, Antonio José Bolívar Proaño, vestía un traje azul riguroso, camisa blanca y una corbata listada, que sólo existió en la imaginación del retratista. La mujer, Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán Otavalo, vestía ropajes que sí existieron y continuaban existiendo en los rincones porfiados de la memoria, en los mismos donde se embosca el tábano de la soledad. Una mantilla de terciopelo azul confería dignidad a la cabeza, sin ocultar del todo la brillante cabellera negra, partida al medio, en un viaje vegetal hacia la espalda. De las orejas pendían zarcillos circulares dorados, y el cuello lo rodeaban varias vueltas de cuentas también doradas. La parte del pecho presente en el retrato enseñaba una blusa ricamente bordada a la manera otalbeña, y más arriba la mujer sonreía con una boca pequeña y roja. Se conocieron de niños en San Luis, un poblado serrano aledaño al volcán Imbabura. Tenían 13 años cuando los comprometieron, y luego de una fiesta celebrada 2 años más tarde, de la que no participaron mayormente, inhibidos ante la idea de estar metidos en una aventura que les quedaba grande, resultó que estaban casados. El matrimonio de niños vivió los primeros 3 años de pareja en casa del padre de la mujer, un viudo muy viejo que se comprometió a testar en favor de ellos, a cambio de cuidados y de rezos. Al morir el viejo, rodeaban los 19 años y heredaron unos pocos metros de tierra, insuficientes para el sustento de una familia, además de algunos animales caseros que sucumbieron con los gastos del velorio. Pasaba el tiempo, el hombre cultivaba la propiedad familiar y trabajaba en terrenos de otros propietarios. Vivían con apenas lo imprescindible, y lo único que les sobraba eran los comentarios maledicentes que no lo tocaban a él, pero se ensañaban con Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán Otavalo. La mujer no se embarazaba. Cada mes recibía con odiosa puntualidad sus sangres, y tras periodo menstrual aumentaba el aislamiento. Nació yerma, decían algunas viejas. Yo le vi las primeras sangres. En ellas venían guarizapos muertos, aseguraba otra. Está muerta por dentro. ¿Para qué sirve una mujer así?, comentaban. Antonio José Bolívar Proaño intentaba consolarla, y viajaban de curandero en curandero, probando toda clase de hierbas y ungüentos de la fertilidad. Todo era en vano. Mes a mes, la mujer se escondía en un rincón de la casa para recibir
el flujo de la deshonra. Decidieron abandonar la sierra cuando al hombre le propusieron una solución indignante. Puede que seas tú quien falla. Tienes que dejarla sola en las fiestas de San Luis. Le proponían llevarla a los festejos de junio, obligarla a participar del baile y de la gran borrachera colectiva que ocurriría apenas se marchara el cura. Entonces todos continuarían bebiendo tirados en el piso de la iglesia, hasta que el aguardiente de caña, el puro, salido generoso de los trapiches, ocasionara una confusión de cuerpos al amparo de la oscuridad. Antonio José Bolívar Proaño se negó a la posibilidad de ser padre de un hijo de carnaval. Por otra parte, había escuchado acerca de un plan de colonización de la Amazonía. El gobierno prometía grandes extensiones de tierra y ayuda técnica a cambio de poblar territorios disputados al Perú. Tal vez un cambio de clima corregiría la anormalidad padecida por uno de los dos. Poco antes de las festividades de San Luis, reunieron las escasas pertenencias, cerraron la casa y emprendieron el viaje. Llegar hasta el puerto fluvial de El Dorado les llevó 2 semanas. Hicieron algunos tramos en bus, otros en camión, otros simplemente caminando, cruzando ciudades de costumbres extrañas, como Zamora o Loja, donde los indígenas saragurus insisten en vestir de negro, perpetuando el luto por la muerte de Atahualpa. Luego de otra semana de viaje, esta vez en canoa, con los miembros agarrotados por la falta de movimiento, arribaron a un recodo del río. La única construcción era una enorme choza de calaminas que hacía de oficina, bodega de semillas y herramientas, y vivienda de los recién llegados colonos. Eso era el idilio. Ahí, tras un breve trámite, les entregaron un papel pomposamente sellado que los acreditaba como colonos. Les asignaron 2 hectáreas de selva, un par de machetes, unas palas, unos costales de semillas devoradas por el gorgojo y la promesa de un apoyo técnico que no llegaría jamás. La pareja se dio a la tarea de construir precariamente una choza y enseguida se lanzaron a desbrozar el monte. Trabajando desde el alba hasta el atardecer, arrancaban un árbol, unas lianas, unas plantas, y al amanecer del día siguiente las veían crecer de nuevo, con vigor vengativo. Al llegar la primera estación de las lluvias, se les terminaron las provisiones y no sabían qué hacer. Algunos colonos tenían armas, viejas escopetas, pero los animales del monte eran rápidos y astutos.
Los mismos peces del río parecían burlarse, saltando frente a ellos sin dejarse atrapar. Aislados por las lluvias, por esos vendavales que no conocían, se consumían en la desesperación de saberse condenados a esperar un milagro, contemplando la incesante crecida del río y su paso arrastrando troncos y animales hinchados. Empezaron a morir los primeros colonos, unos por comer frutas desconocidas, otros atacados por fiebres rápidas y fulminantes, otros desaparecían en la alargada panza de una boa quebrantahuesos que primero los envolvía, los trituraba y luego engullía en un prolongado y horrendo proceso de ingestión. Se sentían perdidos en una estéril lucha con la lluvia que en cada arremetida amenazaba con llevarles la choza, con los mosquitos que en cada pausa del aguacero atacaban con ferocidad imparable, adueñándose de todo el cuerpo, picando, succionando, dejando ardientes ronchas y larvas bajo la piel, que al poco tiempo buscarían la luz, abriendo heridas supurantes en su camino hacia la libertad verde. Con los animales hambrientos que merodeaban en el monte poblándolo de sonidos estremecedores que no dejaban conciliar el sueño, hasta que la salvación les vino con el aparecimiento de unos hombres semidesnudos, de rostros pintados con pulpa de achiote y adornos multicolores en las cabezas y en los brazos. Eran los Uguar, que compadecidos se acercaban a echarles una mano. De ellos aprendieron a cazar, a pescar, a levantar chozas estables y resistentes a los vendavales, a reconocer los frutos comestibles y los venenosos, y sobre todo, de ellos aprendieron el arte de convivir con la selva. Pasada la estación de las lluvias, los Uguar les ayudaron a desbrozar laderas de monte, advirtiéndoles que todo eso era en vano. Pese a las palabras de los indígenas, sembraron las primeras semillas y no les llevó demasiado tiempo descubrir que la tierra era débil. Las constantes lluvias la lavaban de tal forma que las plantas no recibían el sustento necesario y morían sin florecer, de debilidad o devoradas por los insectos. Al llegar la siguiente estación de las lluvias, los campos, tan duramente trabajados, se deslizaron ladera abajo con el primer aguacero. Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento, Estupiñán, Otavalo, no resistió el segundo año y se fue en medio de fiebres altísimas, consumida hasta los huesos por la malaria. Antonio José Bolívar Proaño supo que no podía regresar al poblado serrano. Los pobres lo perdonan todo, menos el fracaso. Estaba obligado a quedarse, a permanecer acompañado apenas por recuerdos.
Quería vengarse de aquella región maldita, de ese infierno verde que le arrebatara el amor y los sueños. Soñaba con un gran fuego, convirtiendo la Amazonía entera en una pira, y en su impotencia descubrió que no conocía tan bien la selva como para poder odiarla. Aprendió el idioma Shuar participando con ellos de las cacerías. Cazaban dantas, guatuzas, capibaras, saínos, pequeños jabalíes de carne sabrosísima, monos, aves y reptiles. Aprendió a valerse de la cerbatana, silenciosa y efectiva en la caza, y de la lanza frente a los veloces peces. Con ellos abandonó sus pudores de campesino católico. Andaba semidesnudo y evitaba el contacto con los nuevos colonos, que lo miraban como a un demente. Antonio José Bolívar Proaño nunca pensó en la palabra libertad y la disfrutaba a su antojo en la selva. Por más que intentara revivir su proyecto de odio, no dejaba de sentirse a gusto en aquel mundo hasta que lo fue olvidando, seducido por las invitaciones de aquellos parajes sin límites y sin dueños. Comía en cuanto sentía hambre, seleccionaba los frutos más sabrosos, rechazaba ciertos peces por parecerle lentos, rastreaba un animal de monte y al tenerlo a tiro de cerbatana, su apetito cambiaba de opinión. Al caer la noche, si deseaba estar solo, se tumbaba bajo una canoa, y si en cambio precisaba compañía, buscaba a los Shuar. Estos lo recibían complacidos, compartían su comida, sus cigarros de hoja, y charlaban largas horas escupiendo profusamente en torno a la eterna fogata de 3 palos. ¿Cómo somos?, le preguntaban, simpáticos, como una manada de micos, habladores, como los papagayos borrachos, y gritones, como los diablos. Los Shuar recibían las comparaciones con carcajadas y soltando sonoros pedos de contento. Allá, ¿de dónde vienes? ¿Cómo es? Frío. Las mañanas y las tardes son muy heladas. Hay que usar ponchos largos de lana y sombreros. Por eso apestan. Cuando cagan ensucian el poncho. No, bueno, a veces pasa. Lo que ocurre es que con el frío no podemos bañarnos como ustedes cuando quieren. ¿Los monos de ustedes también llevan poncho? No hay monos en la sierra, tampoco zaínos. No cazan las gentes de la sierra. ¿Y qué comen entonces? Lo que se puede, papas, maíz, a veces un puerco o una gallina para las fiestas, o un cuy en los días de mercado. ¿Y qué hacen si no cazan? Trabajar, desde que sale el sol hasta que se oculta. Qué tontos! Sentenciaban los Shuar. A los 5 años de estar allí,
supo que nunca abandonaría aquellos parajes. Dos colmillos secretos se encargaron de transmitirle el mensaje. Del Osuar aprendió a desplazarse por la selva, pisando con todo el pie, con los ojos y los oídos atentos a todos los murmullos y sin dejar de balancear el machete en ningún momento. En un instante de descuido, lo clavó en el suelo para acomodar la carga de frutos, y al intentar asirlo nuevamente, sintió los colmillos ardientes de una X entrando en su muñeca derecha. Alcanzó a ver el reptil de 1 metro de largo, alejándose, trazando X en el suelo. De ahí le viene el nombre, y él actuó con rapidez. Saltó blandiendo el machete en la misma mano atacada y lo cortó en varias lonchas hasta que la nube del veneno le tapó los ojos. Dejamos pendiente nuestra lectura. Hasta la próxima, amigos. ¿Qué les pareció? ¿Están listos para adentrarse en el fin del mundo? Porque yo ya lo hice y les contaré que Distancia de Rescate es un libro increíblemente corto, envolvente y además, bueno, léanlo ustedes en la reseña que se encuentra en nuestro blog. Les deseo un día lleno de alegría. Nunca olviden sonreír. A veces reír es lo único que nos queda. No lo perdamos por muy malo que sea todo. ¡Chao! No olviden suscribirse.